Hablando de la clasificación de las nulidades, tenemos en el código nulidades manifiestas y no manifiestas. Esta clasificación tenía importancia en el código de Vélez porque en el código de Vélez había dos tipos de sanciones o de ineficacias respecto de lo que era la nulidad. Acto nulo, ab initio, o acto anulable. En el Código Civil de Vélez se distinguía lo que era la nulidad de la anulabilidad. La nulidad era la sanción que recaía sobre aquellos actos que tenían el vicio en forma patente, en forma manifiesta, y no hacía falta indagar demasiado. En cambio, la anulabilidad era todo un proceso judicial porque había que descubrir si efectivamente existía o no el vicio. Eso ya no existe en el Código Civil y Comercial de Vélez. Entonces solamente tenemos nulidad, por lo cual la clasificación entre nulidad manifiesta o no manifiesta ya no tiene tanta relevancia. Será tal vez importante en cuanto a la prueba o la posibilidad de invocar y que el proceso judicial sea más fácil de llevar adelante. Pero antes, por ejemplo, si en el contrato de compraventa inmobiliaria que nosotros siempre ejemplificamos, uno de los sujetos, David sustancial, era menor de edad, ¿había un vicio? Sí. En el sujeto, sí. En uno de sus presupuestos, en los presupuestos del acto jurídico. ¿Y el vicio estaba oculto o estaba patente? Evidente. Surgía evidente del acto, porque lo único que hacía falta era contrastar la fecha de nacimiento con la fecha de celebración del acto. Entonces vamos a saber si era mayor o menor la persona, y si era mayor, tenía capacidad de ejercicio y podía otorgar el acto. Si era menor, no. Entonces, el vicio era patente, surgía del propio acto. Ahora, si el vicio que se invocaba era el error o el dolo, no surgía patente del acto. Había que indagar las condiciones mentales con las cuales se había llevado adelante el acto para saber si efectivamente había habido un error. ¿Cómo yo pruebo y demuestro un error? Es complicado, porque el error es una discordancia entre el pensamiento y el querer interno y la voluntad declarada. Cuando tengo que probar el vicio de error, no puedo hacerlo, no puede estar patente, es muy difícil que esté en forma evidente el vicio. Tengo que indagar, tengo que probar, tengo que demostrarle al juez que realmente he incurrido en un error. Entonces de ahí generaba las dos clasificaciones, o la clasificación que separaba la nulidad entre manifiesta y no manifiesta. Pero eso ya no tiene tanta relevancia como otra de las categorías que sí tiene mucha relevancia y sí es muy importante, que es la nulidad absoluta y la relativa. El artículo 386 del Código es el que nos da el criterio de distinción. La sección segunda de este capítulo de ineficacia de los actos jurídicos es la que nos habla de nulidad absoluta y relativa. ¿Qué nos dice el 386? Que son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Es decir, hay orden público, hay intereses generales que van más allá del interés particular de las partes. Entonces, cuando el vicio afecta, lesiona o puede perjudicar intereses que exceden el de las partes contratantes del acto jurídico, podemos estar en presencia de una nulidad absoluta, que tendrá sus características y sus efectos. En cambio, la nulidad va a ser relativa cuando la sanción que impone la ley no es para proteger al interés general o al orden público, sino que solamente la sanción está ordenada, está dispuesta, está prescripta en el código para proteger intereses individuales. Hemos dicho que el sistema de capacidad impedía o restringía la posibilidad de un sujeto para que ejerciera por sí mismo los derechos de lo que era titular, ¿verdad? Bien, ¿y por qué lo hacía? Porque de no hacerlo y dejar que interactúen en igualdad de condiciones con otros sujetos que tal vez tenían mayor desarrollo cognitivo, madurativo, mayor experiencia, iba a haber una desigualdad real en la negociación. Entonces, en la negociación o en la celebración del acto, en la ejecución, etcétera, para equilibrar, yo le restrinjo a las personas que tienen alguna restricción o tienen menor edad, no han cumplido la mayor edad, les restringo la posibilidad de que ejerzan plenamente por sí sus propios derechos y les doto de un sistema de apoyo o de representantes, ¿verdad? Bien, pero ¿qué pasa si
se saltean ese sistema de apoyo de su representante y ejecutan el acto. Hay una prohibición legal. No son válidos los actos ejecutados por las personas que no tienen capacidad de ejercicio. Y toda persona incapaz de ejercicio ejerce sus derechos a través de su representante, la norma del artículo 100 y 101. ¿Quiénes son los representantes? Ahí está la nómina. Entonces, cuando se infringe esa disposición legal, cae la sanción de nulidad. Pero la sanción de nulidad castiga. En este caso no. En este caso la sanción de nulidad es para protegerlo, para evitar que se consume ese acto jurídico obrado a través de un desequilibrio, porque hay una persona que tal vez tenga mayor edad y otra menor edad, entonces se presume que hay una distinta forma de poder ejercer su derecho. Entonces, en este caso la sanción es de nulidad relativa. ¿Por qué? Porque no quiero castigarlo al incapaz, quiero protegerlo. ¿Quiénes quiero? ¿Quién soy yo? Yo soy el ordenamiento jurídico. Yo lo que quiero hacer es protegerlo al incapaz. Y por eso, el acto obrado por él, sin su representante o sin la intervención del apoyo, en violación a lo que tal vez la ley dice, porque la ley no permite ejercer actos de contenido patrimonial a los menores, o la sentencia dice, porque le prohíbe a una persona mayor ejercer actos de administración o disposición. Cuando pasa eso, yo, ordenamiento jurídico, debo impedir que ese acto consumado en violación a la ley o a la sentencia se consume y produzca sus efectos. Entonces lo declaro nulo. Pero esa nulidad no es para castigar al incapaz, porque tal vez el acto sea beneficioso. Entonces esa nulidad es para protegerlo y por lo cual es relativa. Y ahí entramos a la verdadera diferencia o a la diferencia más importante entre la nulidad absoluta y la relativa. La nulidad absoluta fulmina el acto totalmente y no hay posibilidad de que pueda producir algún efecto jurídico. Porque lo que está haciendo el ordenamiento jurídico a través de esa sanción legal, que recae luego del proceso judicial y es dictada la sentencia, es decirle, miren, señores contratantes, ustedes han violado la ley, y lo que la ley prohibía era este acto porque protegía intereses superiores que exceden a la voluntad de ustedes. Entonces, ese acto no puede producir efectos por más de que ambas partes lo quieran. Porque acá no está librado a la voluntad o autonomía de la voluntad, sino lo que la ley y el ordenamiento hace, y yo, ordenamiento jurídico, hago es proteger intereses superiores. La moral, las buenas costumbres, el orden público. Pero en el caso de la nulidad relativa, como yo estoy protegiendo una de las partes, le permito a esa parte, si no quiere ser protegida, o si me demuestra que en el caso concreto no ha habido perjuicio, porque tal vez el menor vende su casa por mejor precio del que le podría pagar el mercado. Entonces el acto no lo ha perjudicado. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que lo venda por mayor precio? Y tal vez hay un coleccionista que quería comprar esa casa porque en esa casa o había vivido hace mucho tiempo él o alguien famoso y pagó más del precio de mercado. Entonces el acto perjudica los intereses del protegido por el ordenamiento jurídico, de esta persona que le faltaba capacidad de ejercicio, no lo perjudica. Incluso puede venir su representante legal y no prestar objeción. Entonces, en este caso, la nulidad que es relativa puede ser saneada. Y en este caso, el acto jurídico que es pasible de sancionarse o de ser fulminado y ser sancionado con la nulidad, no lo es. Aun cuando tenga un vicio. Esta es la diferencia de la primera clasificación que hacemos aquí en absoluta o relativa. La nulidad es absoluta cuando se protegen intereses superiores, cuando el vicio va en contra de la moral, las buenas costumbres o el orden público. ¿Cuál es la consecuencia? Nos dice el 387 y nos lo propone el programa. La nulidad absoluta puede ser declarada por el juez. Antes el Código Civil de Vélez decía que debía ser declarada por el juez, aún sin mediar petición de parte, dice el artículo. ¿Qué significa esto? Que cuando el juez lo advierte, aun cuando nadie le pida la declaración de nulidad, puede declararla la nulidad porque lo que está protegiendo no es el interés de las partes, sino es el interés público. Y puede hacerlo si es que es manifiesta, obviamente, al momento de dictar la sentencia. Puede alegarla también el Ministerio Público, o puede alegarla a cualquier interesado que en defensa de él, el orden público, pretenda la nulidad, no solamente en defensa de sus derechos.
¿Y qué es lo que el principal efecto de la nulidad absoluta? Que no puede sanearse, no hay una válvula de escape, es decir, hay un acto que tiene un vicio que afecta a intereses superiores, la moral, las buenas costumbres, el orden público. Bueno, entonces lo vamos a transformar o lo vamos a sanear de tal manera por el transcurso del tiempo, como puede ser la prescripción o por la confirmación. No, no se puede. ¿Por qué? Porque de esa manera estaríamos infringiendo, estaríamos violando la expresa prohibición que tiende a proteger intereses superiores. Esa es la diferencia de la nulidad relativa. La nulidad relativa sí puede sanearse. ¿Cómo se pueden sanear? ¿Cuáles son las dos vías de saneamiento de la nulidad? Ya sea por la prescripción liberatoria o por la confirmación del acto. Y ahí entramos, para que ustedes relacionen, con, fíjense, el otro punto. Yo estoy mostrándoles en pantalla compartida el programa reformado por mí, reestructurado por mí. Ustedes no tienen el punto 2.3. Ustedes tienen otra nomenclatura aquí. La confirmación de los actos nulos solo puede recaer sobre actos que sean nulos de nulidad relativa. No se pueden confirmar actos nulos de nulidad absoluta. Esa es la primera forma de que a la nulidad, que es relativa y que es impuesta o está prescrita en la ley para protección del incapaz o de la parte que se alegue perjudicada, esa es una de las vías por la cual puede sanearse ese vicio de nulidad. ¿Y cuál es la otra vía de saneamiento? El de la prescripción que está aquí en el punto 8. Hay dos tipos de prescripción. La adquisitiva, para adquirir un derecho, pero hay otra prescripción que también tiene que ver con el paso del tiempo, el transcurso del tiempo, pero no me sirve para adquirir derechos, sino me sirve para liberarme de obligaciones. Yo soy una persona menor de edad, celebro un acto jurídico, vendo mi casa y ese acto jurídico tiene un vicio en el sujeto. Pero como dijimos en el ejemplo, la venta es favorable a mí. ¿El acto jurídico es válido o es nulo? Es válido. Es válido. Bien. ¿Tiene un vicio? Sí. Sí, tiene un vicio. ¿Puede ser declarado nulo? Podría, depende. ¿Puede ser declarado nulo? Depende. Sí. Nulidad relativa, sí. Sí puede ser declarado Sí. nulo. ¿Cuándo procedería la nulidad? Cuando se inicia un procedimiento a través de la impugnación y su posterior declaración. Ahora, ¿quién puede iniciar el procedimiento pidiendo la nulidad? El perjudicado. ¿Que quién sería? Acá el que está perjudicado es el titular del derecho, porque tal vez el acto sea beneficioso, porque ha sido vendido por un mayor precio de mercado, pero tal vez no sea beneficioso porque, vamos a dar un ejemplo absurdo, esa propiedad había sido donada con el cargo de que permanezca en la familia durante tanto tiempo, y si yo lo enajeno, pierdo otro derecho. ¿Se entiende? Obviamente, yo enajeno por un mayor valor de mercado, pero como era un cargo que yo incumplí, ¿recuerdan cargo? Obligación accesoria. Como yo incumplo el cargo y lo destino a otro fin, que es comercializarlo, y no lo destino, recuerdan, a hacer escuela o a que sea un paseo, lo que fuere, pierdo el derecho de obtener otra cosa. Entonces, gano plata, pero pierdo otro derecho. Entonces, eso no ha sido sopesado por la persona que ha obrado, porque es incapaz, porque no conocía, o porque no razonaba, o porque no dimensionaba los efectos o las consecuencias de su acto. Entonces, ¿quién puede interponer la pretensión de nulidad? Soy yo el que ejercí el acto. Por supuesto, si yo no me doy cuenta cuál es el vicio, tengo un representante legal. Él tendrá que iniciar el juicio para que se declare la nulidad. Y ahí el que compró deberá decir, bueno, pero yo pagué más precio de mercado. Entonces ahí se demostrará que independientemente de la causa fin, las motivaciones o el precio, que es uno de los elementos del acto jurídico, hay un vicio que no ha sido, que ha sido pasado por alto.
que es el vicio de la menor edad. No hay capacidad. Y si no hay capacidad, el acto es susceptible de ser declarado nulo. ¿Verdad? Sí. Ahora, puede ser que el representante legal advierta todo esto, pero aún así diga, bueno, la verdad que es un problema, pero prefiero la plata, porque con la plata voy a poder hacer mejores cosas para mi representado, porque voy a poder pagarle, comprar otra vivienda, pagarle la educación, pagarle un tratamiento si estuviese enfermo, hacer lo que sea. Entonces, ¿qué hace el representante legal? ¿Inicia el juicio? No. No lo inicia. No, porque le favorece. No lo inicia porque lo favorece o porque no quiere o porque toma una decisión, la que fuere. Pero al no iniciar el juicio y pedir la nulidad, ¿qué está pasando? Empieza a correr el tiempo de la prescripción. ¿Qué es el tiempo de la prescripción? Es el tiempo que tiene el legitimado para iniciar un juicio, una acción judicial y reclamar su derecho. El legitimado acá es la persona menor que a través de su representante puede solicitar la nulidad del acto. Pero si no lo hace y pasa el tiempo establecido por la ley, que ya verán ustedes, ya veremos cuál es el plazo establecido por la ley, cuando finaliza ese plazo, ya no puede iniciar juicio. Entonces, ¿qué ha sucedido? La acción para reclamar la nulidad ha prescripto. Está prescripta. ¿Podré iniciar luego un juicio? Sí, podré iniciar, pero el juez hará lugar a la acción y tal vez ya no, porque la acción está prescripta. Entonces hay dos vías de sanear la nulidad cuando es relativa. Ya sea porque haya confirmación o que haya prescripción. ¿Y qué es la prescripción? Cuando no intento la acción de nulidad, cuando no interpongo juicio de nulidad y pasa el tiempo que prescribe la ley, y después de eso sí puedo interponer el juicio, pero si la otra parte me dice, señor juez, rechazo el juicio porque la acción está prescripta, el juez hará lugar a la prescripción y no será exigible. Es lo mismo que cuando, ustedes tal vez lo han visto, cuando no pagan impuestos sobre un inmueble o sobre un automóvil o sobre lo que sea. Todas aquellas erogaciones que deban ser pagadas en forma mensual prescribían antes a los 5 años, ahora creo que son a los 2 años. No le pueden cobrar los últimos 10 años de, por ejemplo, de SISI, de la SAT, de impuesto inmobiliario, porque todo se paga mensualmente. Entonces no le pueden cobrar periodos de hace 10 años atrás. En realidad sí le pueden iniciar el juicio, pero si ustedes quieren, puede decir, señor juez, opongo la prescripción. El acreedor ha dejado pasar tanto tiempo que la ley dice que la inacción por tanto tiempo faculta al acreedor a liberarse de esa obligación interponiendo la prescripción para dar seguridad a las relaciones jurídicas. No puedo yo ser deudor por 20, 30, 50 años. Hay un momento en que la ley dice, bueno, basta, vamos a consolidar las situaciones jurídicas y usted, acreedor que no ejerció su derecho, ya no puede más hacerlo por el transcurso del tiempo. Porque si no, las relaciones jurídicas serían eternas, no habría certeza para los acreedores o para los deudores, y yo estaría unido o atado, esclavo de ese péndulo, esa espada de Damocles que pesaría sobre mí porque me van a iniciar un juicio. Esa es la prescripción liberatoria. Yo me libero de mi obligación por el transcurso del tiempo y la inactividad de la otra parte. Porque tal vez la otra parte me manda una carta documento, me intima fehacientemente, me inicia el juicio y pasan 10 años de juicio y cae la sentencia. Después de 10 años de tramitación de juicio, ¿está prescripta la obligación? No, porque cuando se inició el juicio hace 10 años, yo era deudor y no estaba prescripta. La demora del juicio no va a afectar. ¿Por qué? Porque el inicio del juicio interrumpe el plazo de la prescripción. Entonces, de esa manera también, el que me ha comprado, vuelvo al ejemplo, quien me ha comprado la casa, a mí, que yo era el menor de edad, el incapaz,
también tiene sobre su espalda o pesa sobre su cabeza esa espada de Damocles de la posibilidad de que venga mi representante legal e inicie el juicio de nulidad. Y si inicia el juicio de nulidad, ayer que hemos dicho que el efecto propio de la nulidad, ¿cuál era? Volver las cosas al estado anterior. Sí, Volver las cosas al estado anterior. Yo deberé devolver la plata y él me deberá devolver la propiedad del inmueble. Entonces él quiere tener certezas de que yo no le voy a iniciar el juicio de nulidad, porque tal vez quiere hacer reformas, quiere venderlo, quiere estar tranquilo, quiere estar en paz con su nueva casa, ¿verdad? Entonces también tiene derecho a que se consolide el efecto del acto jurídico, que es decir, hacerlo dueño pleno sin que pese la posibilidad de un juicio de nulidad. Entonces, si pasa el tiempo, él me puede oponer por estar tranquilo. Si me llegaran a iniciar acción de nulidad, yo ya puedo oponer la prescripción. ¿Qué hemos visto entonces con este ejemplo? Hemos visto un poco de prescripción, lo que es el concepto, prescripción como modo de adquirir el derecho, prescripción adquisitiva, o el modo de liberarme de una obligación, prescripción liberatoria. Y hemos visto lo que es la nulidad absoluta, la nulidad relativa, el criterio de distensión y cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La nulidad absoluta no puede sanearse. La nulidad relativa sí puede sanearse. ¿Por qué? Porque la nulidad absoluta es un castigo a quien infringe una disposición legal de orden público, y en cambio la nulidad relativa es una protección a quien infringe una prescripción legal o una sentencia que tiene por finalidad protegerla a la persona. Entonces yo, en aras y en vista de la protección, puedo anular el acto, salvo que no quiera, porque si nunca inicia el juicio de nulidad, no lo anularé. Ahora, dijimos que nulidad manifiesta o no manifiesta ya no era tan importante. Absoluta y relativa sí, por los efectos. Porque tampoco es prescriptible la nulidad, no hemos dicho eso, no es prescriptible la nulidad absoluta. Puede pasar mucho tiempo, pero siendo nulidad absoluta no prescribe. Porque lo que está por encima y lo que se protege es el orden público. Entonces no podría la inacción de las partes consolidar una violación a una norma de orden público. No es prescriptible. La acción de nulidad relativa sí es prescriptible. Pero hay una tercera clasificación que nos trae el programa, que es la de las nulidades totales y parciales. Nulidad total y parcial. ¿En qué consiste la clasificación? Está en el artículo 389. La nulidad es total cuando la misma afecta y se extiende a todo el acto jurídico. En cambio va a ser parcial cuando lo que está afectado es una parte del acto jurídico. Por ejemplo, retomando el ejemplo este de la venta, la nulidad será total si la sentencia que recaiga en ese juicio, ese procedimiento de impugnación y declaración, dice que declárese nulo el acto de venta. ¿Qué es nulo? Todo el acto. Bien, vamos a otro ejemplo. Yo soy un consumidor y contrato con el banco. ¿Qué es lo que contrato con el banco? Tomo un crédito personal y o una tarjeta de crédito, empiezo a hacer consumos y cuando me llega el resumen de cuenta, me cobran los consumos y me cobran tasas y cargos que son abusivos, que son excesivos, que son absolutamente y abusivamente onerosos, que no estaban previstos en el contrato, en el formulario ese que yo llené al momento de solicitar la tarjeta de crédito. Entonces yo, consumidor, ¿qué es lo que quiero? Quiero que anulen mi contrato de tarjeta de crédito y no poder seguir usando esa tarjeta que es muy beneficiosa porque tiene descuentos, porque me la reciben en todos lados, porque tengo financiación, 12 cuotas. No, yo, consumidor, sí la quiero, la tarjeta de ese banco. Lo que no quiero es que el banco me cobre ese interés usurario o esos comisiones, cargos extras que en el formulario no estaban dispuestos, sino que había un reenvío que decía que, bueno, que en las planillas del banco hay una afectación a los derechos del usuario y consumidor. Entonces yo voy e inicio un juicio y le digo, señor juez, yo he celebrado un contrato con el banco a través del cual soy usuario de la tarjeta de crédito y me están cobrando
Imagínense, esto no es instantáneo. Me están cobrando en el resumen de enero, en el de febrero, en el de marzo, en el de abril. Yo impugné todos los resúmenes, pero igual me quieren cobrar una deuda que es mucho mayor de la que correspondería pagar, porque todos los otros bancos cobran el 2% y este me cobra el 20%, cuando no está estipulado eso en el contrato. Solicito la nulidad. ¿De qué? ¿De qué pido la nulidad? De la cláusula contractual que estaba medio escondidita, que estaba medio borrosa, que en letra muy chica, que no era clara, que decía que yo iba a pagar intereses de 20%. Entonces, el juez puede declarar la nulidad de la cláusula de intereses y mantener la validez del contrato. Entonces, o sea que el acto continúa y se anula la cláusula. Exactamente. ¿Por qué? Porque la nulidad dictada es una nulidad parcial, no total. No afecta a la totalidad del acto, sino una parte de él, siempre y cuando esa parte pueda ser separable del acto. Porque si yo lo que estuviese haciendo es separable no materialmente, sino jurídicamente, ¿de qué es el contrato? El contrato es de tarjeta de crédito. Me habilitan una tarjeta que me permite hacer consumos y yo después le pago al banco. Lo que yo no podría pedir es la nulidad de la cláusula que me obliga a pagar el resumen de la tarjeta. ¿Por qué? Porque estaría afectando afectando el acto total del jurídico. Estaría afectando la naturaleza del acto, una cláusula que es esencial en la naturaleza del acto. Los intereses no es esenciales. Pero si yo en un contrato de compra-venta, que es un contrato oneroso, donde hay dos prestaciones recíprocas, solicito la nulidad de la cláusula que establece que yo tengo que pagar el precio por la cosa que he comprado, ya deja de ser compra-venta. ¿Se entiende? Podrá el juez decir, el acto es válido, pero es nulo que se le pretenda cobrar un precio por el bien que he recibido. La otra parte que diría, no, para eso no celebro el acto. ¿Cómo quiere que yo, ya no sería compraventa, sería donación? Me entregarían la cosa y no recibirían nada. Entonces ahí no es separable la cláusula, porque no es separabilidad física, sino jurídica. Si yo separo esa cláusula, ya no hay contrato de compraventa, ya no hay naturaleza de compraventa, ya cambia la naturaleza del contrato. ¿Se entiende? La nulidad puede ser parcial si las cláusulas o las partes del acto jurídico son separables. Y en el caso de que el juez la declare, de que pueda el acto subsistir si es que yo saco esa partecita, el juez tiene una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Que en el caso de que sea necesario sacando, anulando esa parte del acto jurídico, puede dictar y reemplazar, puede integrar, como dice el código, el acto jurídico de acuerdo a la naturaleza del acto. En el caso del banco y la tarjeta de crédito, podrá anular la cláusula contractual que establece la obligación de pagar intereses del 20%, pero podrá integrarla a la cláusula morigerando, diciendo es inválido, es nulo cobrar un 20% porque es usurario, porque no es tasa de mercado, porque no está autorizado por el Banco Central de la República Argentina. Pero, como es de la naturaleza de la actividad bancaria tener rédito, tener ganancia económica, no puedo dejarlo al banco sin cobrar intereses. Entonces voy a bajar el monto de los intereses y del 20 lo bajo al interés de plaza, que es entre el 2 y el 5%, por ejemplo. ¿Qué está haciendo el juez? Está declarando nulidad parcial del acto jurídico, pero está integrando el acto porque resulta necesario integrarlo, porque si no se desnaturaliza. Algunas veces, el vicio puede estar afectando a una cláusula accidental del acto, pero aún así el perjudicado puede pedir la nulidad total del acto, porque ya no quiere seguir más. Porque tal vez, ¿qué pasa? Tal vez ante el vicio que afecta una parte accidental, una cláusula accidental del acto, para el perjudicado el perjuicio es mayor y quiere nulidad de todo el acto y restituirse las cosas. ¿Sabe qué? Le devuelvo su tarjeta de crédito, voy y pago en efectivo a los consumos que hice, cancelo los consumos y no quiero más, no quiero estar vinculado más con usted. Podría pasar. Entonces no hay una relación directa.
entre las cláusulas naturales, esenciales y accidentales con la nulidad total y parcial.